En Metanoia TV presentamos Fundamentos con Paulo da Silva. Qué bien. Ayer empezamos a compartir una forma de repaso de las verdades fundamentales del Evangelio, la cual muchos de nosotros la hemos ya conocido, hemos aprendido. De hecho, algunos de ustedes ya lo tienen incluso bien ahí grabado, ojalá con letras de oro en sus conciencias, en sus mentes. Pero sobre todo, verdades ya reveladas por el Espíritu de Dios y encarnadas en su naturaleza. La idea sería estar en ese tiempo repasando algunas de estas verdades medulares del Evangelio de Jesucristo, para que a la vez los que ya estamos en esta cruz podamos estar revisando si seguimos todavía enrielados, seguimos todavía alineados con esto, y a la vez que podamos también aprender, ojalá tener no necesariamente esforzarnos para memorizar los textos bíblicos que vamos a estar viendo, no necesariamente esto. Yo preferiría más bien que a medida que usted estuviera entendiendo y recibiendo revelación, estos textos le quedaran grabados en forma sobrenatural por el Espíritu de Dios. De tal manera, cuando usted pudiera compartir esto con algún hermano o con alguna persona, usted pueda fluir dentro de aquello que Dios está ya haciendo por su Espíritu dentro de usted. ¿Me entiende? Para que seamos testigos vivos de la verdad de la Escritura, testigos de Dios, y podemos ser anunciadores a la vez fieles de esta verdad que vivimos, que practicamos. Ayer ya estuvimos viendo sobre toda la temática de forma resumida por supuesto, la temática de la propiciación. Espero que se acuerden bien lo que hemos hablado de la propiciación. ¿Qué era la propiciación? ¿Se acuerdan? Bueno, voy a darles trabajo mientras hablamos, ¿eh? Vamos a estar leyendo varios textos bíblicos. Pero ¿qué era la propiciación? Lo que vimos ayer. Actitud favorable en el corazón de Dios para con el hombre. Exacto, con la humanidad pecadora, ¿ya? Una actitud favorable del corazón de Dios. Pero no quedó solamente en una actitud de corazón, ¿cierto? No. ¿Cuál fue el resultado de esa actitud del corazón de Dios? El resultado práctico, concreto. Bueno, ¿en qué consistió esta actitud del corazón de Dios? ¿En qué forma Dios la hizo práctica? Que envió a su hijo. Exactamente. Jesucristo es la evidencia comprobada de la propiciación divina, la propiciación de Dios, que es la actitud favorable del corazón de Dios hacia la humanidad pecadora. Y Juan Carlos ayer añadió algo muy importante: la actitud favorable de Dios en forma inmerecida en relación al hombre. Inmerecida, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, si yo les pregunto en qué consiste la propiciación, en una frase, corta o larga, como la quieran decir, ¿cómo la podrían mencionar? ¿Cómo la podrían describir? ¿En qué consiste la propiciación? Una provisión. Bueno, es una provisión, ya lo mencionamos. Y la provisión es Cristo. Acabamos de mencionar. Digamos que la propiciación es Cristo. Sí. Pero ¿en qué consiste en la propiciación? En la muerte. Ayer hablamos de esto. En la muerte. No. Esa es la expiación. Esa es la expiación. ¿En qué consiste? La propiciación. Es en apaciguar la ira de Dios. Apaciguar la ira de Dios que pesa sobre toda la humanidad. En otras palabras, el texto bíblico nos está diciendo: Dios está airado con la humanidad pecadora. Apaciguar la ira de Dios y ¿qué otra cosa? El juicio. Levantar el juicio y la condenación eterna que pesa sobre cada ser humano. Si el propósito o la razón de ser de la propiciación es levantar el juicio de Dios y la condenación, es porque el hombre está bajo el juicio y la condenación eterna de parte de Dios. Es muy importante tener claro
ese tipo de, esta definición en cuanto a la propiciación. Es muy importante tenerlo claro, porque vamos a escuchar todo tipo de cosa nublada acerca del Evangelio. Porque vamos a escuchar todo tipo de cosa nublada acerca del Evangelio de Jesucristo. Acerca de un montón de verdades acomodadas a las realidades pecaminosas del ser humano. Disfrazada de piedad y de misericordia y de tolerancia. Violando en forma ignorante muchas veces la verdad categórica absoluta del Evangelio, los principios eternos y categóricos de Dios. Y por tratar de ser bonachones, muchas veces estamos enviando a la gente al infierno. Entonces, la verdad del Evangelio, ustedes ya lo saben, no es popular. No es grata al oído natural. Pero aquellos a quienes han sido llamados por Dios a la salvación eterna, no existe un evangelio popular. Él cambia esta impopularidad del evangelio por el evangelio de mi redención, el evangelio de mi libertad, el evangelio de mi salvación. Yo les digo esto porque me ha tocado de repente, con un grupo de personas, escuchar de repente algunos comentarios y dicen, no, es que esta palabra es muy dura. Esto ahuyenta a la gente, dice. Fui obligado a detener la reunión y preguntar a uno por uno de los que estaban ahí y que ya eran hijos de Dios. Le dije, ¿fue dura la palabra? Dijo, no, la necesitaba. Pero yo también. No, era justo lo que yo necesitaba oír. Entonces, el Evangelio va a llegar a los corazones de los que lo necesitan, los que han sido designados por Dios. Aquellos que no han sido llamados por Dios, el Evangelio le va a hacer un cachetazo que le va a doler y le va a molestar. Así de simple. Entonces, para levantar la condena y el juicio que pesa sobre el hombre. Y hay una cosita más, la propiciación. Y Para reconciliar el hombre con Dios. Si hay el propósito de reconciliar, es porque el hombre ha sido declarado en las Escrituras enemigo de Dios. ¿Cómo sería bueno que eso se predicara, estas verdades que están tan claramente estampadas en las Escrituras, en los Evangelios? ¿Qué bien haría a la humanidad que estas verdades se predicaran más frecuentemente desde los púlpitos? Bueno, se termina el circo religioso, si esto sí se echa a perder el negocio. Seguimos en esta misma línea. Texto que ustedes ya conocen. Y quiero pedirles que ayuden a leerlo. Y léanlo claro y fuerte. Algunos de esos textos yo quisiera que lo leyeran no en la Reina Valera, sino en la NBI. ¿Quién tiene NBI? Ya. Bueno. Excelente. Bueno, y algunos no van a leer en la Reina Valera también, ¿ya? Ok. Porque Pablo dice de esa Biblia que no tiene. Lo que pasa es que la NBI, la Reina Valera es una traducción antigua, que está sujeta, incluso por sus propios autores, desde una perspectiva de su propio trabajo, ellos declararon desde un inicio que estaría sujeta a una revisión porque había varios errores. ¿Ya? Pero eso no quita que Dios, en su sabiduría y su poder, en su espíritu, se encarga de que su palabra, su verdad permanezca a pesar de los errores humanos. Por eso yo mismo tengo varias traducciones de la Biblia, pero yo uso la Reina Valera siempre. La que tengo aquí es Reina Valera. Pero, ¿por qué la NBI? La NBI es una traducción un poco más moderna, no necesariamente en un lenguaje moderno. Es una traducción mucho más clara doctrinalmente. Está mucho más explícita doctrinalmente la NBI. Evidentemente, a medida que los tiempos han pasado, cuando se constituyó la Biblia Reina Valera, los manuscritos de los cuales fueron extraídos los textos bíblicos, los manuscritos antiguos, no eran suficientes todavía.
Había muy pocos. Hoy día hay más que el doble de los manuscritos que había en la época. Por lo tanto, la NBI está hecha en base justamente a manuscritos abundantes, antecedentes, manuscritos antiguos de las Escrituras. Antecedentes, manuscritos antiguos de las Escrituras. Entonces, las traducciones más actualizadas están mucho más precisas, ¿ya? Por eso que la NBI. Además, hay un asunto también de lenguaje. La Reina Valera tiene un lenguaje bastante poético. Hay una lírica en el lenguaje de la Reina Valera. Mientras la NBI es como el profeta, va al grano nomás y pega el mazazo donde hay que más pegarle nomás. Ok, textos conocidos. Y yo les ruego que por favor vayamos revisando nuestros propios corazones frente a estas verdades. Y vayan ahí teniéndolos presentes, para que entendamos el llamado de Dios sobre cada uno de nosotros. Hechos 26, 18. Reina Valera, alguien léelo, por favor. Hechos 26, 18. Para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bueno, la comisión dada por Jesucristo al apóstol Pablo, para que abra sus ojos. ¿Por qué tiene que abrir los ojos? ¿Por qué? Para que resplandezcan a Dios. ¿Pero por qué hay que abrirle los ojos? Porque están ciegos espiritualmente. Para que abra sus ojos, para que se conviertan, para que se tornen de las tinieblas a la luz. Ah, estaban en tinieblas. La humanidad está en tinieblas. Se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Ah, están bajo el poder de Satanás. La humanidad está bajo el poder de Satanás y es necesario que sean sacados de ahí, de la potestad de Satanás hacia la potestad de Dios. La palabra potestad implica no solamente poder, sino derecho. Entonces, ¿qué está diciendo? Quítales debajo el poder y el derecho que tiene Satanás sobre sus vidas. Y póngales bajo el poder y el derecho de Dios. ¿Ya? Eso está diciendo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y para que reciban por la fe herencia entre los santificados. ¿Podríamos mencionar algo de esta herencia? ¿En qué consiste? Vida eterna. Vida eterna. La más visible para nosotros. La más grata para nosotros. Vida eterna. Esto es una locura, ¿no? Caminar por este mundo tan perdido y condenado como está diciendo yo tengo vida eterna. De repente uno da respuesta que la gente no entiende. Hay muchos puestos en Santiago, en los metros, por ejemplo, la gente teniendo folletos acerca de vendiendo nichos, vendiendo sepulturas y cosas. Muchas veces que pasa por mí y dicen, Señor, ¿quiere ver el asunto de sepultura? Y dije, pretendo vivir para siempre. Le digo. No tengo ninguna intención de morir, de repente les digo. Y se ríen nomás, pero... Inmortal. No, de verdad, yo los digo de repente así una cosa u otra, ¿no? Soy inmortal. No pretendo morir, no tengo ninguna intención de morirme. Pero eso dice, si el Señor viniera ahora, tú Claro. no mueres. Exacto. Claro. Ahora, evidentemente, no está entendiendo lo que estoy diciendo, ustedes saben. Estoy diciendo que nosotros no morimos, sino nosotros dormimos. Para nosotros, el cerrar los ojos aquí y pasar al otro lado es una aventura gloriosa, una aventura bendita. No hay ninguna tristeza en esto, no hay nada que temer en esto. Y esto es lo que la mayoría de la gente no entiende, y el mundo no lo entiende, y la razón por la cual no entiende es que sus funerales consisten en dolor, desgarro, pena, lástima, luto, tristeza, dolor, pena. Es increíble cuando las personas que parten el Señor. Yo creo que les mencioné de un amigo en Santiago llamado Antonio Avendaño. Teníamos una diferencia
generacional muy grande entre nosotros, ella tenía bastante edad. Y él prohibió a su familia y prohibió a todos sus amigos llorar en su funeral. Le digo, en mi funeral quiero que hagan fiesta, quiero que todos estén alegres y contentos, porque caramba, estoy muy seguro hacia dónde voy. Era difícil, yo estuve en el funeral, era muy difícil, pero los hijos estaban todos riendo, contentos, alegrándose, todos hijos mayores, menores, todo, porque era su deseo. Algunos estaban contentos, pero las lágrimas igual corrían al lado, pero era difícil. Era un pan de Dios este hombre, una bendición. Pero en esto consiste, los del Señor no mueren, sino que duermen. Y la pregunta es, ¿usted está listo para dormir cuando sea necesario? Sí, cuando sea, sí. ¿Están todos listos para dormir cuando llegue tu hora? Y tu hora va a llegar porque Dios así lo determina. Porque así Dios lo determina, llega tu hora. Queridos, cuando oren a Dios, sobre todo que estamos viviendo un mundo lleno de peligro, usted está expuesto permanentemente a todo tipo de peligro, de parte del diablo, de parte de las circunstancias o de parte de personas malvadas. Pero en tu oración diga el Señor, mi vida, no acepto que mi vida esté a merced del diablo. Mi vida no está a merced de las circunstancias. Mi vida no está a merced de algún hijo del diablo. Porque tú eres el Señor de mi vida. Tú determinas mi mañana. Tú determinas la hora de mi partido. De repente cuando subo el avión yo digo, Señor, yo no acepto que nada más y nadie más determine mi hora. Tú determinas mi hora. Y cuando venga, te hago a ti, Señor, responsable por ella. Porque tú eres el Señor de mi vida. ¿Me entiendes? No podemos andar temerosos. No podemos andar inseguros. Tenemos que caminar como verdaderos herederos de la gloria, confiados, seguros de quiénes somos en el Señor. Ayer les mencioné esto, no sé si acá o en un grupo más reducido. La gente que está en el mundo anda como si estuviera todo, funciona perfectamente para ellos. Les va bien, la crisis no les toca, tienen plata, parece que tienen todo lo que desean, vacaciones en Cancún y todo lo demás. La impresión que llevan el cielo rodeando, el cielo los persigue por todos los lados, pero lo que no sabe la gente, no sabemos nosotros, que el infierno lo llevan por dentro. En cambio, los que son de Cristo, el infierno los sigue por todos los lados, están rodeados permanentemente del infierno. No es chiste. Y el cielo lo llevan por dentro. Amén. Esa es la gran diferencia. Amén. ¿Ya? Acostumbrémonos a esta realidad. Como ovejas en medio de los lobos. Otro texto, Efesios 2. Efesios 2, también Reina Valera. Efesios 2, versículo 1 al 3. Que alguien lea, a la persona que lo lea, por favor, léalo bien fuerte. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este texto es increíblemente sustancioso. Yo nunca dejo de mirar ese texto, porque es demasiado, tiene demasiado dentro de ese texto. Demasiada verdad, verdad cruda. Declaración del Espíritu Santo de Dios acerca de la realidad humana. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos.
¿Quién se atreve hoy día a decir a una persona pecadora que está muerta? Nadie. ¿Es que no te creen? Nadie te cree y dice, mira, estoy vivo, mira. Ellos dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Delincuente y pecador. Delincuente y cadáver. Delitos y pecados. Delincuente y pecador. Delincuente y cadáver. Delincuente y muerto. Delincuente y muerto. Delitos y pecados. Está muerto en delitos y pecados. Tenemos que entender que este lenguaje común que la gente usa es que todos pecamos. Todos somos pecadores. Este es el lenguaje que nació en el Vaticano y hoy día está en la boca incluso de los evangélicos. ¿Ya? Somos todos pecadores. Todos pecamos. Es natural pecar. Estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Anduvisteis pasado en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué es hacer la voluntad de la carne? En una sola frase. Pecar. Hacer la voluntad de uno. Vivir haciendo lo que tú quieres. Eso es andar según la voluntad de la carne. Vivir haciendo lo que a ti te dé la gana. Alguien dice, pero hay algo malo en esto. Sí, hay condenación eterna, no es nada. Anda haciendo la voluntad de la carne y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y en otras palabras, en acuerdo común, en complicidad con el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad? Satanás. Es socio de Satanás, además. Yunta. Y no lo sabe. Muchos ni siquiera tienen conciencia de que lo son. Pero por decreto divino lo son. Socios del diablo. Conforme el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera. No es haciendo cirugía, quiere decir, está trabajando dentro del personaje. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia no son los niños que desobedecen a los padres. Por si acaso, son todos aquellos que están muertos en sus prácticas pecaminosas, viven haciendo lo que les da la gana y creen que son libres para hacer lo que quieren, mientras ciegamente están bajo el control, el dominio y la dirección del propio Satanás. Eso dice el Evangelio de Jesucristo. Y éramos por naturaleza, éramos por naturaleza hijos de ira. Ya no hay ira sobre los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué ya no hay ira para los hijos de Dios? ¿Por qué hubo propiciación? Porque el Señor les fue propicio. La ira fue levantada. Ahora pues ninguna condenación más hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Por qué ya no hay más condenación? ¿Por qué no hay más condenación? Porque se levantó la ira. Porque el Señor ha sido propicio levantando la condenación. En la NBI dice, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Objetos de la ira de Dios. Bien explícito. Es lo mismo, pero más explícito. Ahora cuando hay una condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Está claro, cierto? Es tan importante que todos ustedes que están en Cristo, que ya conocen esta cruz, manejen el sentido, que pidan al Señor gracia y capacidad de explicar este texto bíblico, hermanos. Porque esta verdad está escondida para mucha gente que necesita oír. Es muy importante que usted esté ya siendo preparado por Dios para compartir estas verdades a otras personas. No permita que esta verdad se quede contigo nomás. No permita eso.
Porque todos aquellos que hoy día que tienen tribuna a través de púlpitos, medios de comunicación, no son capaces de transmitir esto. No lo hacen, simplemente no lo hacen. O porque no la conocen, no la saben. O no tienen idea si existe siquiera algunos. O puede ser cobardía, porque no se atreven a decir la verdad también. Si es que la conocen. Si es que la conocen y no la proclaman, es porque son cobardes. Están siendo infieles a Cristo. Porque este es el mensaje de Dios a Cristo. Porque este es el mensaje del Señor. El mundo tiene que saber qué piensa Dios. Tiene que saber y tiene que oír. 2 Corintios. 4:4. Pero vamos a leer del 3 al 6. 2 Corintios 4, del 3 al 6. 2 Corintios 4, del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Un momentito. Este versículo 3 dice, si nuestro evangelio aún está encubierto. Encubierto. Mira, encubierto. A los ojos de los que se pierden, aquellos que están sin Cristo, a los ojos de ellos, este evangelio no existe. Necesitan oírlo. A los ojos de los que se pierden, está encubierto. 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Un momentito. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Cegó. El entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? No les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Para que no les resplandezca. Qué tremendo interés tiene Satanás de que este evangelio no alumbre el entendimiento de la gente. El velo del ceguera espiritual reina. El velo de la ceguera espiritual reina. Y queridos, y no solamente reina en aquellos que están condenados. Reina lamentablemente en muchos de aquellos que en forma muy ligera y liviana dicen aceptar a Cristo. Por culpa de aquellos que les enseñan equivocadamente lo que es aceptar a Cristo. Ustedes saben que nadie acepta a Cristo. Nadie puede aceptar a Cristo. Te acepto en otro momento. ¿Me entienden, cierto? Sí. Para que no les resplandezca la luz. ¿Esta luz qué es? Si usted pudiera darme una definición de esta luz. ¿Qué es la luz del Evangelio? La gloria de Cristo. Es la vida. Sí, pero la luz esta del Evangelio, ¿cómo hoy día nosotros podríamos hacerla bien, definirla de forma fácil de entender? Es una verdad. Sí, pero Cristo revela. la revelación, el alumbrar la verdad en nuestro entendimiento, es la revelación dada por el Espíritu Santo sobre la verdad en nosotros. Alumbrar la luz del Evangelio, resplandecer la luz, significa la revelación de la verdad divina, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Es importante tener claro esto. Sin esto es imposible conocer a Dios. Yo me imagino que todos ustedes están ya oreados y sacramentados en el hecho de que ninguna persona puede acceder por sus propios medios al conocimiento verdadero de Cristo. Creo que todos ustedes saben que no se puede acceder a nada que tenga que ver con Dios desde nuestra propia humanidad. Es imposible. A no ser que Dios se manifieste. Gracias. A no ser que Él extienda sus brazos a nosotros. A no ser que Él haga alumbrar la luz. Porque usted y yo jamás
Podemos prender todas las ampolletas del mundo y vamos a seguir en Que tinieblas. sea propicio ahí en Pablo, que sea propicio a nosotros. Exactamente. En eso consiste también la propiciación. El favor divino a una humanidad que no lo merece. ¿Ya? Esto no se olviden jamás. Ahora, nosotros nunca lo merecimos. Pero escuche bien eso, nosotros no lo merecemos. Así es. Nosotros jamás lo vamos a merecer. Pero hay algo que sí merecemos. El infierno. El infierno. Todos merecemos el infierno. Porque hemos hecho los méritos suficientes para ir allá. Así es. Y ninguno hemos hecho mérito alguno para ir al cielo. Por eso seguimos mereciendo el infierno. Para ir al cielo. Por eso seguimos mereciendo el infierno. ¿Ya? Pero Dios, aquí entra el cambio. Pero Dios, ¿ya? Cambia todo. Por eso, eternamente usted y yo alabaremos al Señor, eternamente le daremos gracias, eternamente recordaremos la cruz, y ayer lo mencioné, por siempre vamos a recordar el sacrificio de la cruz, aún en el cielo. Jesucristo resucitó con cuerpo glorificado, con cicatrices. Ojalá haya un propósito de Dios en esta resurrección con cicatrices. Yo creo que sí, eso no fue que se le pasó al Señor. No tiene un sentido. Tiene un sentido, evidentemente tiene un sentido. Y nunca se olvide de eso. Para que nunca nos olvidemos. Por eso yo les decía, el Señor nos va a saludar allá después de 500 millones de años en el cielo. Hola chiquillos, ¿cómo están? Están aquí por mí. ¿Ya? Sigue leyendo, por favor. Falta todavía 2 versículos. El Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por el amor de Jesús. Un momentito. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Usted y yo tenemos una experiencia gloriosa, trascendiente con Jesucristo. Una experiencia milagrosa con Él. Podemos contar testimonio nuestro, pero jamás llame tu testimonio predicación del Evangelio. Porque predicación del Evangelio no significa predicarnos a nosotros mismos. No es predicar nuestra experiencia, sino predicar a Cristo y lo que sucedió con Él en la cruz. Eso es predicar el Evangelio. A Cristo crucificado. Pablo llegó a los Corintios, si no me equivoco, capítulo 1, versículos entre el 20 y el 22, por ahí. Y dice, los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales. Pero nosotros, dijo el apóstol, predicamos a Cristo y a este crucificado. Sabiduría de Dios y poder de Dios, o señales de Dios. No erremos. La religión, sea cual sea que confiesa ser cristiana, hablan de todo. Están hablando de cualquier cosa, hablan incluso harto de la Biblia, pero no están predicando a Cristo crucificado. No se deje embaucar. No existe ningún predicador o teólogo suficientemente preparado para que pueda hacer competencia o competir con la revelación del Espíritu Santo en el corazón de cualquier hijo de Dios. La preparación humana jamás será suficiente. Si no me cree, pregúntele al apóstol Pablo. No había nadie más preparado que él. Él dijo, todo lo que aprendí es estiércol. Todo lo que yo sé, todo lo que aprendí, todo lo que entendí hasta ahora, estiércol. Porque nada de esto se compara al conocimiento de Cristo. De eso estamos hablando. Alineados con la Escritura, alineados con la cruz de Jesucristo. Simple y llanamente. Hasta el más torpe, el Evangelio está diseñado para que lo tenga extremadamente claro. No depende de usted y ni del torpe. Depende del Espíritu de Dios. No nos dejemos engañar. Hay una ola, hay una avalancha de cuestiones con una fachada de poder,
fachada de gloria, una fachada de unción, de milagros. Basta escuchar los 5 minutos y va a ver, pero el paquete, el atado de herejía que sale es asombroso. Yo dije, tantos millones dando vuelta para sostener 2 horas de puros paquetes de herejías bíblicas. ¿Cuántos millones de dólares en transmisiones televisivas para hablar puras estupideces teológicas? Me duele el alma. Entonces descubrí una cosa, donde hay mucho dinero dando vuelta, el Evangelio no está. Es el último versículo. Bien. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese. Último versículo. Bien. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es Dios quien manda que la luz resplandezca. Es el que resplandeció por su luz en nuestros corazones. Es por iniciativa divina. No es de quien quiere ni de quien corre, dice el Señor, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Dónde está eso? Yo me lo sé, pero no sé dónde está. Esto está en el capítulo 9 de Romanos, si no me equivoco. Romanos 9, 17. 16. Ya, capítulo 9 de Romanos. Eso me lo tengo que aprender. Romanos 9, 16. ¿Estamos? Ustedes hoy conocen al Señor porque la luz Dios mandó. Escúcheme bien, si usted hoy conoce la cruz de Jesús, conoce a Jesús íntimamente, es porque Dios se detuvo y dijo y te miró a ti, te llamó por tu nombre y te dijo, en el corazón de ahora mando que resplandezca la luz. Amén. Dios se dignó a mirarte a ti y te llama por tu nombre y te dice tu nombre y tu apellido, tú eres mío. Yo escogí este momento para revelarme y manifestarme a ti y darme a conocer a ti. El momento preciso es el momento que yo determiné en la eternidad que vas a conocerme. Tú no lo sabías, pero por miles de millones de años yo esperaba este momento de conocerte a ti. Es tremendo. Si usted analiza esto. Por eso decimos, nuestro Dios es un Dios personal. No es un Dios que nos trata como número, como uno más en el montón. Personal. ¿Y sabe por qué Él hace las cosas en forma personal? Porque Él es persona. Es la prueba de que Él es persona. La persona de Dios. ¿Sabes? Si uno se pone a meditar en esto, uno dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios, creador del universo, se detenga un minuto y me llame por mi nombre? Es tremendo. Para prevenir una memoria. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos crecer? Crecer, crecer y crecer, resplandecer en adoración para el Señor en forma ilimitada por toda la eternidad. De repente, en el Apocalipsis, este acto allá en el capítulo 19 de Apocalipsis, donde dice que los seres vivientes y los 24 ancianos se tiraban sus coronas delante de Dios y le adoraban al que vive para siempre, diciendo, Santo, 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 Santo. Por 500.000 millones de años, de Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que ha de venir, dice.
y lo adoran y se tiran de nuevo, es santo, santo, santo por toda la eternidad. Y desde nuestra humanidad decimos, no se aburrirán. Sí. Es que nuestro cerebro, nuestro hipotálamo, nuestra masa gris es demasiado chico para entender esto. Chico, Demasiado chico. Es glorioso. Tener comunión íntima con Dios. Tener comunión íntima con Dios. Poder hablarle y oírle, queridos. Es mucho más que si una pulga estuviera teniendo un diálogo con un ser humano. Es tremendo.